sea que a Lucas tenemos que perdonarle omisiones muy llamativas, como la flagelación y el ecce homo, porque en compensación nos ofrece cuadros que únicamente él transmite. Y este es uno, Jesús ante Herodes. Tan extraño resulta que solo Lucas sea el que nos transmite esto, que ha corrido mucha tinta por parte de escrituristas e historiadores para negar la autenticidad de este episodio. Que chirriaría tanto, primero porque es una cosa un poco forzada que Pilatos mande a Jesús a aquel tetrarca que ya veremos quién y cómo es, y segundo porque lo omiten los otros y choca mucho, y sin embargo está completamente probada su veracidad en el sentido de que no hay ninguna conjetura, porque pruebas no hay ni a favor ni en contra, solo el Evangelio, pero no hay conjeturas que nos hagan pensar que es inverosímil. Antes, al contrario, es muy verosímil y por lo tanto es muy cierto el envío de Pilatos, por parte, mejor dicho, de Pilatos, de Jesús a Herodes. Bien, este Herodes, después haremos 3 consideraciones espirituales sobre cómo va Jesús a Herodes, qué sucede ante él y cómo vuelve, mirando a Jesús. Ahora vamos a echar una ojeada a este personaje para que nuestra composición de lugar tenga el realismo, el verismo que debe tener en este punto, en este encuentro concreto de Jesús, porque fue de los pasos más humillantes de la pasión, más dolorosamente repulsivos para el corazón de Jesús, siempre manso y misericordioso, pero un corazón que se indigna y en el cual la pasión de la ira es siempre justa y moderada y bien encuadrada. Y ahora veremos todo lo que reviste esta 4ª estación, digo, porque las 2 primeras no se consideran tales en el sentido de que Jesús no es llevado, sino que él va, motu proprio, o sea, al cenáculo va y a Getsemaní va. Y después es llevado de Getsemaní a Anás, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato y de Pilato a Herodes. Y entonces tenemos la 4ª estación. Este hombre, Herodes Antipas, es hijo de Herodes el Grande y eran el tetrarca de Galilea, al cual los romanos habían concedido la gracia ad personam, o sea, por ser él, de gobernar esa parte que ellos tenían dominada. Por lo tanto, estaba siempre supeditado a los romanos, pero con una cierta, una práctica, fáctica capacidad de decisión y de gobierno. Pero jurídicamente también él estaba sometido a los romanos. Este Herodes el Grande murió un par de años después del nacimiento del Señor y fue el de la matanza de los inocentes y el que sufrió una agonía atroz en Jericó, y de allí su cadáver, donde murió, fue trasladado cerca de Jerusalén. Se había construido un mausoleo, una tumba muy lujosa, el Herodium que se llamaba, que estaba a poca distancia de Belén, o sea, había ido a ser enterrado donde él había masacrado a todos aquellos niños. 5 días antes de morir, este psicópata había hecho matar a su hijo, Antípatro, porque él mismo le había designado como heredero al trono y después se había arrepentido. Y fue tanta la alegría que le produjo saber que había sido su hijo ajusticiado, o por mejor decir asesinado, que experimentó una mejoría tal
estando casi moribundo, que pensaban que se había repuesto de la enfermedad. Pero no obstante, claro, murió y había dispuesto que en el preciso instante en que se conociese su muerte, fuesen también en el hipódromo encerrados y masacrados una multitud de judíos, para que así, quieran o no, tengan que llorar mi muerte. Este era Herodes el Grande, amigo y aliado de Roma, aunque, como decimos, en realidad poseía ese trono, porque este sí era rey, funcionaba a título de rey, digamos, lo poseía por una concesión ad personam, o sea, a él expresamente por parte del emperador Augusto. Entonces, como quería morir como el último rey, dispuso que ese reino, a su muerte, fuese dividido entre sus 3 hijos, más hijos varones, de los muchos que tuvo, más hembras, porque había tenido 10 mujeres. O sea, era todo un cursus honorum el de este hombre, como pueden ver. Y entonces Galilea y Perea tocaron al hijo Antipas, Herodes Antipas, que tenía entonces 18 años. De manera que cuando Jesús se encuentra ante él, ante este Herodes Antipas, pues está frisando los 48, 50 años, si es que han pasado 30 más o menos desde la muerte de su padre. Era odiado por los judíos, este Herodes el Grande, pese a haber hecho lo que los judíos más podían estimar, que era haberles reconstruido el templo de Jerusalén. Pero su maldad y su condición sanguinaria y, como digo, psicopática, era de tal calibre que no le valió eso para contrapesar la balanza y ganarse algo de la estimación del pueblo, sino que era cordialmente odiado. Este hijo del que vamos a tratar, Antipas, Herodes Antipas, era sencillamente un zorro, como le había llamado Jesús, que en realidad con otro vocablo que sería todavía un poco más duro a nuestros oídos, cuando van a preguntarle de parte de los discípulos de Juan, en fin, que cómo está haciendo esas cosas, ir y decir a ese zorro, etcétera. Bueno, era un zorro porque él lo que había hecho era gobernar para los judíos de tal manera que nada les favorecía, sino que en todo trataba de congraciarse con el emperador Tiberio. Y era tan deleznable su comportamiento y tan doble que, bueno, es el que funda la ciudad de Tiberíades y le pone este nombre en honor a Tiberio, pero es que le sirve a Tiberio, lo cual es el colmo de la bajeza, como espía de Pilato. De forma que todo lo que hace Pilato dispone, antes de que se lo pueda comunicar al emperador Tiberio, ya lo sabe él por Herodes. Y claro, este es el motivo de la enemistad que hablará Lucas entre Herodes y Pilato. No se podían soportar, aparte de que Pilatos, un poco tiempo antes, un año antes, había matado, como hemos visto esta mañana, a aquellos 18 galileos, y realmente aquello había sido también indignante y Herodes tampoco se lo perdonaba, aunque él tenía muchos más crímenes encima. Este hombre, como que había heredado la inmoralidad y la falta de escrúpulos de su padre, estaba en un estado que para la Torá, para la ley mosaica, a nosotros quizá no nos parezca tanto, pero en la ley mosaica estaba estipulado que era un concubinato incestuoso, el estar con la mujer de su hermano. Es verdad que era medio hermano,
Pero se consideraba esto. Era su hermano por parte de padre, y por tanto la mujer no era nada. Pero primero era un adulterio y después tenía ribetes o categoría de incesto en la ley mosaica. Y esto es lo que paga con su cabeza, la denuncia de esto la paga con su vida Juan Bautista. Y recordemos el episodio. Bueno, pues este hombre es el que tiene que enfrentar Jesús. Lo mandó a Herodes Antipas, nos dice San Lucas. Habiendo oído esto, Pilatos preguntó si era Galileo, al cerciorarse de que era de la jurisdicción de Herodes. Lo envió al mismo Herodes, que en aquellos días se encontraba también en Jerusalén. Bueno, algunos dicen, aprovechando que en aquellos días estaba Herodes en Jerusalén. Y quizás si no hubiera estado en Jerusalén, se lo hubiera enviado Pilatos con más ganas todavía. Porque Pilato no es tanto que buscase congraciarse con Herodes, lo cual sucedió de paso, sino que buscaba exonerarse de la responsabilidad en la condena de Jesús. Y entonces, aun cuando no le pertenecía la jurisdicción a Herodes, porque el juicio se hacía por domicilio, no por origen, y en este sentido Jesús perfectamente podía ser juzgado donde lo estaba siendo en Judea, entonces no tenía obligación de mandárselo, pero no obstante quiere quitarse de encima la papeleta de tener que juzgar y sobre todo de tener que condenar a Jesús. Si atendemos a las revelaciones de la Beata Emmerich y de la Madre María de Jesús de Ágreda, el sueño de Claudia Prócula fue terrible y vio muchas cosas en ese sueño. Y le fue a su esposo con verdadero frenesí a pedirle, y entonces hubo una inquietud grande. Lo que pasa es que los evangelistas son muy telegráficos, pero primero Pilato no tenía ningún deseo de condenar a aquel hombre, porque, como hemos dicho, él de alguna manera es un buscador de la verdad. Y segundo, su esposa le había cargado mucho las tintas. No te metas con ese justo. Discaios, que algunos quieren traducir más bien con ese inocente, porque es inocente. Pero ¿qué le pasa a Pilato? Si Pilato no condena, dicen algunos entendidos juristas históricos también de entonces, si Pilato no condena a Jesús por sedición o por lo que fuera, pues hubiera tenido que condenar a los 71 miembros del Sanedrín por calumnia. Claro, se encontraba en una papeleta muy espinosa y se lo envía a Herodes. Y al ver a Jesús, y ya estamos en el versículo 8 del capítulo 23, Herodes se alegró mucho, porque hacía bastante tiempo que quería conocerle, ya que había oído hablar mucho de él y esperaba verle hacer algún milagro. Este deseo de Herodes por conocer a Jesús nos va a iluminar este episodio después en el sentido de conocer. Retrotraigámonos al capítulo 9 de San Lucas, versículos 7 al 9. El virrey Herodes nunca llegó a ser rey, lo cual le amargó bastante. Siempre tuvo la frustración de no ser rey y era tetrarca o virrey. El virrey Herodes oyó todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué pensar.
Porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién es pues este, de quien oigo decir tales cosas? Y buscaba una ocasión para conocerle. O sea, llevaba mucho tiempo queriendo conocer a Jesús. Lucas 9:9. Y ahora vemos Lucas 23:8. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús porque hacía bastante tiempo que quería conocerle. Pero ¿cómo quiere conocer Herodes a Jesús? Esta es la clave. Conocer a Jesús es conocerle por su corazón. Es aceptar su carácter de Salvador. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre. A Jesús no le conocemos. A aquel que no ha nacido de carne ni de sangre ni de amor carnal, sino de Dios, no le conocemos nosotros por el amor carnal o por la sangre o la carne, sino por la iluminación de Dios. Y por tanto aquí Lucas nos está situando ante la doble posibilidad de conocer a Jesús. Un conocimiento, me atrevería a decir, diabólico, porque también el demonio le conoce. El demonio es el mejor teólogo. Esto lo indica Benedicto XVI en su obra, su libro Jesús de Nazaret, hablando de las tentaciones. El demonio es el mejor escriturista, conoce muy bien a Jesús, pero no le conoce. Y un niño que no sabe leer ni escribir, quizá conoce a Jesús mejor que un sabio. ¿Cómo le conoce Herodes? Le conoce desde la curiosidad malsana. Le conoce o le pretende conocer desde la sensualidad pecaminosa, desde la carnalidad. Y a Jesús solo se le puede conocer en el Espíritu, dejándonos llevar por el Espíritu al desierto. Es como conocemos a Jesús. Él se alegró mucho, pero se alegró no como nos alegramos nosotros, con la alegría, con el gozo espiritual, fruto del Espíritu Santo, al conocer a Jesús. La de Herodes es una alegría carnal y por tanto es una alegría que se vuelve amargura. Es la alegría de la autosatisfacción, es la alegría de la soberbia, es la alegría de la novelería. Y esta alegría es humo de pajas. Por tanto, yo me alegro al conocer a Jesús con una alegría honda, reposada, serena, duradera, con una alegría que me empapa el alma con la unción de Jesús. Porque es así como debo conocer a Jesús. De lo contrario no le amaré, si no le conozco así no le amaré. Oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce no os ama. Claro, Herodes, Pilato no conocieron a Jesús, no le conocieron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban allí también los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, acusándole con vehemencia. Herodes, secundado por sus soldados, le despreció, se rió de él, le puso un vestido de color llamativo y se lo devolvió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos porque antes estaban enemistados. Desgranemos todavía un poco más. Este Herodes es citado por San Lucas en otras ocasiones. En los Hechos de los Apóstoles, él nos dirá, en el capítulo 4. Entonces, en esta ciudad, cuando la comunidad de los creyentes de Jerusalén elevan su voz a Dios, dice en los Hechos, y exclaman: es que en esta ciudad se juntaron
contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido como Cristo, Herodes y Poncio Pilato, con las gentes y el pueblo de Israel, para cumplir lo que tu mano y tu voluntad habían determinado que sucediese. Pero en este momento de la pasión, como decimos, es solo San Lucas. Como solo San Lucas nos traerá el episodio del buen ladrón. O como después de la resurrección, solo San Lucas nos proporcionará la escena de Emaús. Y como por fin, definitivamente, solo San Lucas nos narrará la ascensión. Por tanto, hay omisiones que de buen grado perdonamos a San Lucas, porque nos está proporcionando informaciones preciosísimas. Y esta es una. Vamos a verla poco a poco. No es como muchos han querido, repetimos, y aún lo quieren, y se enseña y se publica hasta en publicaciones con el Niki Lostat, católicas y en Biblias católicas, en notas a pie de página, porque hoy es todo tan insolente. Y no es un episodio inventado. ¿Por qué Lucas lo dice y los otros tres no? O mejor dicho, ¿por qué si Lucas lo dice, los otros tres lo callan? Como venimos diciendo, Lucas tiene una especial interés en darnos información sobre el tetrarca. Y no solo aquí. Ya hemos dicho el capítulo 9, Herodes quería conocer a Jesús. Después el capítulo 13, aquí es tremendo, el capítulo 13, en el versículo 31 y siguiente, se acercaron unos fariseos. ¿Cómo sería el odio que despertaba Herodes? Que los fariseos, que también odiaban a Jesús, aunque entonces no tanto, estamos, bueno, ya bastante avanzado su ministerio. En el capítulo 13 de San Lucas está muy avanzado el ministerio, y por lo tanto los fariseos ya estarían muy molestos con Jesús. Pero preferían avisarle del peligro de Herodes con tal de no dar a Herodes el gustazo de matar a Jesús, porque para entonces a Herodes se le había metido en la cabeza que lo mismo que a su primo tenía que eliminar al nazareno. Y van los fariseos, fíjense que no son unos pobrecitos a los que Jesús ha curado, no, que son los fariseos, y le advierten: sal, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo, Lucas 13:31, id a decir a ese zorro, sábete que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabaré. Por lo demás, hoy, mañana y pasado tengo que continuar mi viaje, porque es impensable que un profeta pueda morir fuera de Jerusalén. Y viene la exclamación, que toda hay que ponerla en relación con Herodes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. Cuántas veces he querido recoger a tus hijos como la gallina, etcétera, etcétera. Pero vuestra casa se os quedará desierta. Bueno, la actitud de Herodes había cambiado mucho. De tener un gran deseo de ver a Jesús y conocerle, pasa a querer eliminarlo como hizo con el Bautista. Pero Jesús no tiene miedo de los grandes de este mundo y sigue caminando hacia Jerusalén para arrostrar la muerte, que no está determinada por los poderosos de este mundo, sino que está escrita en el designio salvífico de Dios como causa instrumental de nuestra redención. Y por tanto no teme. Sabe que su mensaje está siendo rechazado y lo será cada vez más, como el de los otros profetas. Pero él sigue adelante y tiene esta respuesta, esta salida valiente, corajuda, casi descarada, y da a decir a ese zorro. Vulpe, dice la Vulgata, que no tiene género,
como el italiano tampoco, pero el único género que tiene es el femenino. Pues esta es la segunda alusión. Después, o antes, mejor dicho, y esto es muy simpático, en el capítulo 8, San Lucas, antes de empezar la subida a Jerusalén, en el capítulo 8, versículo 3, nos dice que, bueno, sé de memoria, pero por leerlo tal cual dentro de su contexto. Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando, iban con él los 12 y algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y curado de enfermedades, María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. O sea, esto es muy curioso, que en la comitiva femenina de Jesús, las encargadas de la intendencia, esas mujeres beneméritas, sin las cuales quizá Jesús no hubiera podido desarrollar su actividad, porque sin mujeres, con las mujeres es imposible, pero sin ellas todavía más. Entonces, a Jesús le hubiera sido imposible sin las mujeres, como a todos nos es. Y nos es imposible con ellas, pero sin ellas más. Pues ahí va la Juana esta, de Cusa. Bueno, pues otro. Y luego, en los Hechos de los Apóstoles, hay una cosa muy simpática también, que es que Lucas, ya sabemos que los hechos son de él, recuerda entre los profetas y los doctores, hablando de la comunidad cristiana primitiva de Antioquía, donde el mismo Lucas fue acompañando a Pablo, y recuerda entre esos maestros y doctores a un tal Manaén, compañero de infancia del tetrarca Herodes. Dice en los Hechos. El texto griego dice síntrofos, que sería literalmente hermano de leche de Herodes. Pero en fin, en una traducción amplia podría ser coeducado, compañero de infancia. En el caso es que había una gran familiaridad entre este Manaén y Herodes, y por eso es fácil que este Manaén sea el que ha proporcionado a los evangelistas los datos de la matanza de San Juan en la fortaleza de Maqueronte, con el episodio previo de la danza de Salomé y todas aquellas cosas. Bien, pues este era el Herodes Antipas, hijo del Herodes el Grande, que espera a Jesús como quien espera a un bufón, a un brujo, a un personaje peculiar, original. De antemano ya tiene una cierta predisposición a descubrir en Jesús a un pobre loco. Y se ilusiona con el hecho de que se lo manda Pilato. Y Jesús, por tanto, se verá ante Herodes insultado y burlado. Le despreció y se rió de él, nos dice Lucas. Le despreció y se rió de él. Es verdad que Herodes no condena a Jesús, no emite ninguna sentencia, no se toma en serio el papel importante que le había sido conferido o traspasado por Pilatos. No hace uso de su autoridad, lo cual es muy propio de los prepotentes, hasta para mandar traer un vaso de agua, pero no lo condena a Jesús. Hace algo, si cabe, peor. Le dedica como la condescendencia, puesto que no le condena, como la condescendencia macabra de burlarse de él y de considerarle un loco. Ni siquiera lo considera peligroso, sino una triste marioneta de la que no vale la pena hacer caso.
hombre frívolo, caprichoso, corrupto, sobre todo un hombre carnal, que se ríe de Jesús y que le viste, y añadamos también esto, que le viste un vestido brillante, tendríamos que decir, una veste, se podría traducir, el griego dice lamprán, o sea, espléndida, llamativa, pomposa, pues podía ser una de esas telas chabacanas, carnavalescas, de brillantina, en fin, algo llamativo, no necesariamente blanco. ¿Por qué venimos diciendo todo el tiempo entonces que le puso una vestidura blanca como a los locos? Bueno, la culpa la tiene San Jerónimo, al que debemos un trabajo ímprobo y de incalculable valor, que nunca estimaremos suficientemente, aunque hoy venga un poco menospreciada por los escrituristas, que es la Vulgata, y que sigue rigiendo por disposición de Pío XII, que mandó revisarla, cuando mandó revisar también el Salterio, y se hizo una revisión muy buena, por lo menos de la Vulgata. La del Salterio a mí no me satisface tanto, comparando el breviario con el de San Pío X, me parece que se estropeó un poco, pero en fin. Pero la Vulgata es al final a donde hay que acudir al griego, naturalmente, en el Nuevo Testamento, pero San Jerónimo es bastante fiel. Pero hay veces que, claro, hace lo que puede. Y entonces aquí dijo él, una veste alba, o sea, una vestidura blanca. De aquí venía después esa interpretación piadosa que hace que al revestirse el sacerdote identifique cada ornamento con un instrumento, iba a decir una prenda, pero en fin, no son ni prendas, de la pasión. Pero eso es muy forzado, es forzado. Los sacerdotes tenemos unas oraciones para que al revestirnos sepamos el sentido espiritual de cada ornamento. Y sobre esas oraciones hizo su homilía de la misa crismal Benedicto XVI en el año 2007, si no recuerdo mal, y fue una pieza extraordinaria. Yo he usado muchas veces para predicar a sacerdotes. Pero en fin, identificar el alba que se pone el sacerdote con esta vestidura que puso Herodes a Jesús es un poco forzado. Y tiene mucha hondura esto, interpretativamente. ¿Por qué? Porque a los que aspiraban a una carga pública se les ponía en la cultura romana una toga blanca, lo que se decía la toga cándida, y de ahí venía y viene, a nosotros todo nos viene, el 80% nos viene del latín y de la cultura romana, entonces de ahí viene la palabra candidato. El candidato a algo es el que aspira a algo, y durante esa aspiración está vestido de blanco. Algo de reminiscencia de esto hay en la cultura paleocristiana, cuando los bautizados en la noche de Pascua se visten de blanco y están toda la semana del domingo de Pascua al domingo siguiente de blanco, y por eso el domingo siguiente se llama Dominica in albis depositis, cuando se dejan las vestiduras blancas. También se llamaba domingo de Quasimodo por el introito, y ahora domingo de la Divina Misericordia. Pues el domingo in albis. Pero estos no es tanto porque fueran candidatos ya lo habían sido como catecúmenos durante toda la Cuaresma, y estos se distinguían en que no entraban a la iglesia. Pero en fin, el que aspiraba a una carga pública en la cultura romana era el candidatus. Es como si Herodes quisiera decir, si es que es verdad que la vestidura fue blanca, y es lo más probable porque si era un color llamativo, brillante, no sería oscuro. Y es como si Herodes quisiera decir, este es el que se dice rey, este es el que pretende arrebatarme a mí mi reinado en Galilea, este pobre Galileo. Bien, es verdad que Herodes no era rey, era virrey, pero para el caso. Y este es el que anda diciendo que es rey de los judíos. Lo imaginamos que lo llevan a empujones los escribas, los doctores, los sacerdotes, y vuelven a hacerle la misma acusación, no ya religiosa, sino política, como la hicieron ante Pilato. No, este se dice el Hijo de Dios, esto no les interesaba. Con los dignatarios
civiles les interesaba hacerles ver que éste quería arrebatarles, usurparles su reino. Y este es un sedicioso, un revoltoso, que está diciendo que no paguemos impuestos y que se hace rey. El diálogo de Herodes con Jesús, ¿cuál fue? Pues sería mucho burlarse de que si tú eres un rey, pues entonces, y le viste como diciendo, ahí tenéis a vuestro rey. Es lo mismo que dice Pilato, pero de otra manera más burlesca, más soez y más cruel aún. Y este es el candidato a vuestro reinado. Si a esto añadimos el hecho de que Marcos nos cuenta que los soldados, para burlarse, para hacer de Jesús un rey de burlas, no contentos con ponerle una caña por cetro y una corona de espinas como símbolo de soberanía, le ponen sobre los hombros un andrajo de color púrpura, entonces tenemos un motivo más para pensar que lo que hace de Jesús un rey de burlas es su pretensión de ser rey, pero una pretensión interpretada al revés. Jesús vestido de blanco y después cubierto con un manto color rojo, a nivel civil, en la mentalidad romana y también judía, está siendo un rey de juguete, pero a nivel litúrgico, y es otro detalle más, está siendo el gran rey y el gran sacerdote, porque en el ritual hebraico, el blanco y el rojo eran respectivamente los colores del rey y del sacerdote. Y aquí lo tenemos. Este es Jesús en su pasión. Está ejercitando su reinado y su sacerdocio. Y está queriendo escenificarlo, sirviéndose de esos agentes de Satanás que le están escarneciendo y condenando. Él está ofreciendo a nuestra mirada su figura, efectivamente deplorable, ante la cual se oculta el rostro, sin nada que atraiga las miradas, pero vestido de rey y de sacerdote. Y así pasea por las calles, pasea por manera de decir, en fin, así es conducido a empujones, quiere la Madre Ágreda que el retorno se haga por un camino mucho más largo y complicado, aprovechando así los sacerdotes para escarnecerlo por todo Jerusalén, ya que venía vestido de loco por Herodes, y quieren algunas de estas videntes que fuese así, recorriendo todo Jerusalén, y vestido de loco. Bien, pues todos estos misterios encierra este paso de Jesús ante Herodes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero ante el esquilador. Bendito sea tu callar, porque mientras callas ante los hombres, das voces de amor ante tu Padre por nosotros, oh buen Jesús. Con tu callar haces callar nuestros pecados, dice San Juan de Ávila. Bendito sea tu callar. Vamos a mirar este callar y vamos a ver cómo es nuestro callar ante el callar de Jesús. Vamos a ver, como dijimos, recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora a un nivel un poco más histórico y literario, también a un nivel escriturístico, pero vamos a ver cómo es esta actitud desdoblada en 3 veces, en 3 pasos de Jesús en esta cuarta estación. Jesús conducido a Herodes, Jesús ante Herodes y Jesús de regreso después de Herodes. Hay un denominador común en toda este trajín, digamos así, este ajetreo de Jesús
en manos de unos y de otros en la pasión. Jesús es molesto a todos. Todos se quieren quitar de encima a Jesús. Hoy es talmente así. Estorba a Jesús. Hay una alergia, una fobia que no se podría explicar si no se asume que es preternatural contra la cruz. Contra la cruz. El otro día me decían que una religiosa había entrado a trabajar, pero no en su calidad de religiosa, sino es enfermera, y había entrado a trabajar en el Hospital Niño Jesús de Madrid, que ya empieza a llamarse Niño Jesús. Y no llevaba hábito y lleva una cruz de madera colgada. Y le han obligado, pero esto ya ha pasado en muchos sitios, en aviones, a las azafatas, en cualquier cargo público. Es una cruz apenas perceptible y obligada. Y decían, pero es que en ese hospital hay muchos trabajadoras musulmanas que llevan una media luna o lo que quieran, o símbolos agresivos contra la religión que hoy se ven por doquier. Bueno, hay fobia a la cruz. Y Jesús estorba. Este es el primer denominador común. Entonces, ¿cómo pedir al hombre mundano, sensual, esclavo de sus pasiones, al hombre que ya no es que no sea espiritual, es que no es ni siquiera intelectual, es que es un hombre prácticamente animal? ¿Cómo pedirle que tome en serio a Jesús? Pues lo que presenciamos en casa de Herodes es lo que presenciamos hoy en nuestra sociedad. Un Jesús que da grima y al cual, si no se le elimina, es porque se tiene con él la conmiseración de dedicarle una sonrisa irónica, que es lo que nos dedican a sus seguidores, si es que no nos eliminan, porque hay muchos modos de martirio. Y no es que hoy nos amenace tanto el martirio físico, que tampoco está tan lejos, pero quizá no tan cerca como lo prevemos o tememos, vamos a decirlo todo, o imaginamos. Es una suerte de martirio psicológico progresivo, es un acorralamiento ideológico que a veces hace que incluso dentro de la misma Iglesia se nos invite a no exagerar porque hay que ser más tolerantes y dialogar. Yo pienso en nuestra cruzada, 7.000 mártires, ni una sola apostasía. Este es el milagro de la historia de la Iglesia, dijo Paul Claudel, el gran literato francés. Iglesia de España, parecías una leona dormida y te levantaste rugiendo con el clamor de tus miles de hijos fieles. Ni uno renegó de tu Señor. Pues yo pienso, si esto viene hoy, que no vendría igual, no vendría igual. Pero, en fin, hay mucho odio otra vez y ya lo vemos y lo palpamos, un odio diabólico. Las coordenadas históricas son diferentes, pero en España al final es un ciclo que todo vuelve. Pero si esto viene hoy, pues yo no sé si ojalá, porque luego viene el Espíritu Santo con su gracia y sorprende todo, porque el martirio, si se está pendiente de las propias fuerzas, nadie sería capaz, pero viene en ese momento una gracia colosal. Pero de todas maneras hace mucho también el ambiente, el ambiente en que se está viviendo en la Iglesia, en la familia, el ambiente de abnegación, de sacrificio, de oración, de penitencia, de firmeza en la fe, de formación, que hoy no hay ninguna, en fin, hay poca. Y entonces, si esto viene, pues no caeríamos en... que dice usted que yo tengo que blasfemar o que tengo que apostar. Siéntese usted, vamos a dialogar un poquito, porque tenemos más lo que nos une que nos separa. Vamos a dialogar, somos hijos del mismo Padre y además ya, se acabó. Y acabamos dialogando. Entonces, sí, todo lo que se pueda hay que agotar, ya lo creo que sí, los métodos de diálogo, pero
pero como vengan con el bidón de gasolina, entonces, bueno, pues esto es lo que el mundo de hoy pasa, que no tiene ojos para conocer a Jesús, como le pasó a Herodes. Quería conocerlo y no podía conocerlo. Si te estás cerrando a tu propia carne, que es lo que nos avisa el Espíritu Santo en la Cuaresma que no hagamos, no te cierres a tu propia carne. Herodes se está cerrando. Y ya que no considera a Jesús como un enemigo implacable a eliminar, lo considera como un objeto ridículo con el cual saciar la curiosidad y divertirse un poco. Esta es la humillación que ha de sufrir Jesús al ser llevado ante Herodes y al estar ante quien no quiere conocerle. Este es el efecto que produce en el alma la frivolidad, la superficialidad, el egoísmo, la autorreferencialidad, la soberbia, el no tener la mirada limpia para descubrir a Jesús. Y miren, madres y hermanas, nadie estamos inmunes a esta ceguera espiritual, que si no llega a ser en grado herodiano, puede ser a otro nivel más bajo, pero no deja de ser ofensiva y dolorosa para el corazón de Jesús. Que no le conozcamos, que detrás de cada acontecimiento, de cada persona, de cada apariencia pobre, de cada situación fea, no tengamos el corazón iluminado por el Espíritu Santo y bañado con la unción del Mesías para poder exclamar: es el Señor. Bajo esa vestidura de loco, bajo ese andrajo color púrpura de rey de burlas, bajo esos moratones y salivazos, en medio de ese espectáculo horrísono de insultos y escarnios y ludibrios y vilipendios, este cacharro viejo del que nadie hace caso, al que se quiere eliminar hoy, es el Señor. Y en mi comunidad y en mi vida de carmelita, muchas veces el Señor adopta apariencias tan pobres, tan, perdóneme, tan repugnantes, que como son tan incomprensibles, hacen que yo no le descubra, o mejor dicho, mi ceguera espiritual hace que yo no le descubra. Y es el Señor. Y tengo que saber descubrirle ahí. Si cuando vuelve de una noche de frivolidades y de mundanidades y de superficialidades, no hubiera estado capacitada para descubrirle con los ojos del alma Santa Ángela de Foligno, cuando va a despojarse de sus galas en su habitación y le ve a él corriendo sangre, con una visión espantosa en su pasión, pues hubiera seguido aquella vida de pecado. O quien dice Santa Ángela de Foligno, dice Santa Verónica Giuliani, o tantas, o Catalina Godínez, que de un momento a otro, in ictu oculi, de un golpe, descubren a Jesús, tras esas apariencias tan pobres. Y ese Jesús les dice, como le dice a la beata, era beata, pero el Papa ahora, hace poco, un par de años, por canonización equipolente, la declaró santa. De unos escritos, a mí me encanta, Santa Ángela de Foligno. Y le dijo nuestro Señor: yo no te he amado de broma. No nos ama de broma, pero nosotros a veces le tratamos de broma. Le tratamos como en juego. No nos tomamos en serio lo que supone nuestra asociación a su misión redentora. Madres y hermanas que están aquí para sentirse vivamente identificadas con las ansias de redención de Cristo y que si no, no están haciendo nada. Mi vocación es la inmolación con Él. Y mi inmolación es muy fácil que tenga que pasar por un vestido de loca. Es muy fácil que tenga que pasar por ser ludibrio ante el mundo. Y no solamente se resignen a eso, aspiren a eso. Aspiren a ser tenidas por locas, porque hasta que nuestra Madre Maravillas no le concedió el Señor esa gracia,
No se tomó en serio lo que era su santidad como carmelita, y no estarían aquí vuestras reverencias ni nada, ni habría salido nada, si después de salir ella del locutorio con aquellas dos señoras pitongas, no se convence de que si a él le tuvieron por loco, yo que ando buscando la estimación de las criaturas. Y el deseo muy vano que hasta entonces tenía de ser estimada, se trocó en el que hasta ahora tengo de ser despreciada por él. De aquí sale todo lo de nuestra maravilla. Después viene, mis delicias son estar con los hijos de los hombres, y hay gracias en las vidas de los santos muy definitivas, y el niño que le da la Virgen aquella Nochebuena, y una cosa ya viene detrás de otra. Son gracias, son hitos. Pero el primer hito de aquella mujer que ya había tenido una fidelidad arrolladora, tremenda, desde niña. Pero en fin, el amor propio no desaparece tan pronto, por mucho que te cuelgues de los pelos como Santa Rosa. Eso no quita el amor propio. Eso no, para nada. Las disciplinas y los cilicios no quitan el amor propio. Quitan, en fin, quitan fuerza a la sensualidad, dan fervor para unirse a la pasión de Cristo y hacen que se rece mejor, como le decía la Santa Madre a su hermano Lorenzo. Pero no se lo deje dormido, es muy gracioso las recomendaciones que le da para el cilicio, pero eso no quita el amor propio, no. El amor propio solo lo quita la identificación con Jesucristo, al que le tuvieron por loco. Y si yo no deseo ser estimado así por loco, que es el tercer grado de humildad, según San Ignacio de Loyola: primero, evitar el pecado mortal con toda mi fuerza; segundo, evitar el venial; y tercero, deseo de oprobios y menosprecios con Cristo cubierto de ellos. San Ignacio quiere que pidamos dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena como Cristo pasó por mí. Pero quebranto con Cristo quebrantado. Y yo no puedo permanecer entero, mi amor propio virgen, intacto, íntegro todo. No, porque pues calla y calla y calla del gran bien que hay en no disculparse cuando se vean condenar sin culpa. Ese capítulo del camino de perfección. Entonces, callar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bendito sea tu callar. Y su hablar podría haber suscitado la compasión, que es por lo que hablamos nosotros tantas veces. ¿Cuántas fuerzas espirituales se van en el hablar? Miremos a Jesús, callado ante Herodes. No le respondió ni una palabra. Es Jesús sacramentado. Ese sí que lleva callado 2000 años. El silencio del tabernáculo. Y ahora le ponemos en la custodia, le sacamos, le metemos. El silencio blanco de Jesús, que se llama una cofradía de Semana Santa de Sevilla. La Eucaristía es el silencio blanco. Jesús callado y Jesús loco, porque no cabe más locura que la de Jesús. ¿Acaso Herodes, pensaba yo esta tarde hace un rato? Digo, pero claro, esto no se puede decir en una meditación, pero al final yo no me contengo nunca y lo digo todo. ¿Acaso Herodes fue el único que entendió de veras a Jesús? Comprendió que estaba loco. Esto es de una plática del padre Torres. Dice, los teólogos dicen muchos atributos de Dios, pero todavía no he visto defendido en ninguna tesis teológica la locura de Dios. Y del padre Torres. Bueno, pues el Herodes quizá fue el único, pero lo descubrió mal. Lo descubrió carnalmente. Nosotros querríamos descubrirlo divinamente y decir como Teresita de los Andes: Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca. Pidámoslo a María. Ella fue, seguramente la empujaron cuando los parientes de Jesús fueron a buscarle porque decían que no estaba en sus cabales. Y la Virgen se tuvo que ver metida en aquellos, sabiendo bien que quienes no estaban en los cabales eran los otros. Pues que María nos haga conocer de verdad a Jesús y decirle con nuestra vida: bendito sea tu callar, porque con tu callar haces callar nuestros pecados.